Oh Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de venir en este lugar con esta libertad que tenemos en este país de abrir tu palabra y compartirla en tu cuerpo, en tu iglesia, con nuestros hermanos. Y te ruego, Padre, que esta palabra, la obra para la cual tú la has enviado, que produzca fruto en nuestros corazones al 100%. Que sea una palabra que produce fe, no en nuestra mente, sino en nuestros corazones. Y que a través de tu Espíritu Santo produzca vida en nuestras vidas para honra y gloria de tu nombre. Señor, yo te ruego que me ayudes a explicar tu palabra a mis hermanos, pero eres solo tú el que puedes, si tienes la habilidad de revelarla a sus corazones, Señor. Te ruego que así lo hagas bajo el poder de tu Espíritu, obrando en ellos, como también el mismo Espíritu que está obrando en mí. Te doy a ti la honra y la gloria y nos sometemos a ti, a tu palabra y a tu voluntad, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Hoy quería seguir con el tema de el cuerpo de Cristo, la iglesia como el cuerpo de Cristo, pero estas cosas que estuvimos viendo en los últimos 2 sábados, por ejemplo, lo que acabo de mencionar en la oración, fe en nuestros corazones, ¿se acuerdan? Es muy importante que la fe o la palabra que produce fe en nuestros corazones y no en nuestra mente, porque ¿se acuerdan la parábola del sembrador que el Señor predicó, ¿no es cierto? Bueno, si la palabra del Señor está en mi mente, vienen los pajarillos y se la comen. Y si está entre pedregales y seca, no produce raíz, no produce fruto. Y si crece entre maleza, la maleza la sofoca. Y la maleza, el Señor lo explicó esta parábola. No es mi tema en esta noche, pero eso es un poco lo que se refiere, que la palabra del Señor produzca fe en mi corazón. Corazón es la buena tierra, es nuestro espíritu, cuando entra nuestro espíritu. Y como decía el sábado pasado, la palabra de Dios es como dice el libro de Hebreos en el capítulo 4, es como una espada de 2 filos que divide el alma del espíritu. Y es esa palabra que tiene que llegar a mi espíritu. Y la única forma que llegue a mi espíritu es a través de mi propio quebrantamiento. Cuando yo acepto la palabra de Dios como autoridad máxima por sobre mi decisión o mi pensamiento, entonces es ahí recién donde la palabra me da una estocada espiritual y me cambia. Si no, no hay cambio. Y eso es muy importante que lo entendamos. Se lo digo a todos creemos, pero muchas veces nuestra creencia es intelectual, no es en nuestro espíritu. ¿Se acuerdan que el Señor le dijo a la mujer samaritana que iba a venir la hora, y ahora es, le dijo después el Señor, que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad? A ese momento, hasta el Pentecostés, nadie podía adorar a Dios en espíritu y en verdad. Eran adoraciones que se hacían extrovertidamente y llegaban solamente en lo físico y hasta el alma, y no pasaban de ahí, no llegaban nunca al espíritu. Pero teniendo el Espíritu Santo, por eso es tremendamente importante que tengamos el Espíritu Santo, si no, esa espada no puede llegar donde no está el Espíritu de Dios, abriendo ese camino. ¿Se acuerdan, como dice también el libro de Hebreos, que el Señor Jesús fue el que inauguró ese camino nuevo y vivo en su sangre? Es un camino que podemos transitar bajo la fe en Él y que es producido también por nuestra obediencia y nuestro sometimiento a la voluntad de Dios, tomando la cruz. Entonces, esas 4 tierras distintas depende de cómo está mi corazón dispuesto a recibir la palabra de Dios.
Y se acuerdan, eran 4, eso está en 13 evangelios, Mateo capítulo 13, verso 3 al 8, después en su casa si quiere lo lee, en Marcos 4, del 3 al 8, y en Lucas capítulo 8, verso 5 al 8. Y como dice, alguien citó esa palabra de Isaías 55, 11, mi palabra no ha de volver vacía, dice el Señor. Eso es una promesa de Dios, sino que hará el propósito para el cual yo la he enviado. El Señor la envía para salvarnos. Ahora, si yo desoigo esa palabra, yo mismo me condeno. O sea que la palabra de Dios o me salva o me condena. Pero el propósito de Dios es para salvación. ¿Se da cuenta? Y la salvación, por ese punto es tremendamente importante, que estaba leyendo una serie de, por ejemplo, creo que voy a pasar un poco de tiempo, en Romanos capítulo 2, verso 13, dice algo interesante, porque no son los oidores de la ley o de la palabra los justos ante Dios, o los que son justificados delante de Dios, sino los hacedores de la palabra o de la ley, son aquellos los que serán justificados. O sea, ¿qué quiere decir hacedor? Aquel que cree en la palabra. Esto es algo para mí, lo quiero ahora, no es para mi esposa o para mi hermano o para mi vecino, es para mí. Y es lo único que me puede salvar. ¿Y se acuerdan lo que decía Pablo en el libro de Romanos capítulo 1? Todo esto está relacionado, por eso trato de hilvanarlo para que usted entienda un poco más el panorama. No me avergüenzo, decía Pablo, del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Entonces, el mensaje del Evangelio no es algo intelectual o algo simplemente teórico. Es poder para salvarme a través del Evangelio. Y el Evangelio es buena nueva, buena noticia de Dios, de que no solamente Dios me quiere salvar para no ir al infierno, sino que me quiere salvar de mi naturaleza podrida, en la cual he servido al diablo por años, y el Señor me quiere rescatar de esa naturaleza. Y lo va a hacer en la medida, por supuesto, que yo lo crea y le permita al Señor. Y un ejemplo de eso bien palpable es en 1 Corintios, cuando Pablo, en la epístola a los Corintios, le dice a la iglesia, a los Corintios, en capítulo 2 de 1 Corintios, en el verso 4, en verso 3 vamos a leer. Esta es una carta que le manda el apóstol Pablo, el mismo que dijo que el Evangelio de Dios es poder. Ahora van a ver en práctica qué es ese poder. Y si usted no tiene ese poder en usted, no tiene testimonio para predicarle el Evangelio a nadie. Fíjese lo que decía Pablo a los Corintios, dice en el verso 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. O sea que no se presentó como un hombre elocuente y que se la sabía toda. Esta es la actitud de Pablo, la misma actitud de Cristo, de humildad. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas. ¿Saben lo que es persuasivo? Para persuadir, convencer intelectualmente a una persona. No fue así en la predicación de Pablo, jamás. De humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Para que vuestra fe, y este era el propósito por el cual Pablo hacía esto, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y yo digo, Señor, yo quiero lo mismo. Yo no quiero que mis hermanos vengan y escuchen lo que yo predico porque el hermano Daniel es elocuente o tiene lindas historias que contar,
o nos hace reír, o tantas cosas que a veces como humanos pensamos, sino que quiero, y es mi deseo y mi oración al Señor, y por eso el único que puede revelar la palabra en sus corazones es Él. Yo puedo explicarla, pero no puedo revelarla. Es el Espíritu de Dios que lo hace. Y es el Espíritu de Dios que tiene poder para hacerlo. Pero siempre y cuando ustedes, hermanos queridos, se lo permitan al Señor, sean buena tierra para que esa semilla caiga y produzca fruto al 100%. Entre en su espíritu y dé fruto. Divida esa espada de Dios. Produzca el fruto para el cual Dios la envió y produzca salvación en su vida. No solamente salvación de ir al cielo, sino salvación de toda esa mugre que habita en nosotros, en todos nosotros, porque habita en mí y yo estoy seguro que en cada uno de ustedes. Dios lo quiere salvar de esa mugre. Y Dios me está salvando a mí y eso es lo que da el poder para hablar, para convencer, no convencer intelectualmente, sino para que vean cómo Dios nos sabe. ¿Qué dice el Señor? Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Testigos de qué? De que Dios lo hizo en mí. Si yo no puedo testificar de que Dios me está cambiando a mí, ¿cómo los va a cambiar a ustedes? ¿Dónde está el poder? Pero esa no es persuasión intelectual, es persuasión de lo que Dios hizo y está haciendo en mi vida por el poder de su Espíritu Santo. En la medida que yo me abro a Él, habito bajo la sombra del Altísimo, moro bajo el poder del Omnipotente. Él me constantemente me renueva, me purifica, me santifica y me da gracia y sabiduría y revelación espiritual para venir no a predicar un sermón intelectual, sino para instigarlos a ustedes a recibir el mismo poder que está al alcance de todos, los que creen. Así que, hermanos queridos, este es el propósito y espero que la palabra del Señor no vuelva vacía, sino que produzca ese fruto en cada uno de nuestros corazones. Creo que la predicación ya se terminó, ahora voy a enseñar un poquito. Quería enseñar seguir el tema de la iglesia y creo que mi hermanita puso en la congregación, el club ese. Vamos a hacer un breve repaso de esto. Créanme en una cosa, hermanos, Dios es real, 100%, eso es lo primero que yo puedo testificar a ustedes. Es tan tangible como cualquier cosa material que yo puedo tocar. Bueno, Dios no es material, pero es tan tangible, tan real en mi vida. O sea, yo puedo ser, todos los discípulos y los apóstoles eran testigos de la resurrección de Cristo. Bueno, yo también soy testigo de la resurrección de Cristo. Porque el Cristo vivo vive en mí. Y es el que me está cambiando, el que me está ayudando, el que tiene misericordia. Llevo el yugo con Él. ¿Se acuerdan? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Está usted en ese proceso? Bajo el yugo del Señor, caminando cada día, siguiendo los pasos del Maestro, siendo enseñado, instruido por Él, aprendiendo de su mansedumbre, de su humildad en su vida aplicada. Si no es así, hermano querido, dudo de que seas un verdadero cristiano y te invito a que lo consideres. No te sientas condenado, pero ven al Señor. Él es la fuente de nuestra esperanza y la fuente de vida. Entonces, la cruz de Cristo es nuestro ejemplo, ¿no es cierto? Son las dos barras, la vertical y la horizontal. Ya lo expliqué varias veces. Es tremendamente importante porque de ellas hablan primero el amor de... A ver si anda esto, siempre tarda en encenderse un ratito, pero después se enciende, ¿no? Es por fe que funciona. Ah, tienes razón, ¿ves? Es por fe y por entendimiento. Gracias a Dios que
A veces la fe no alcanza, ¿verdad? Sí. ¿Qué va a hacer? Así que, mientras tanto, bueno, ahí está, la línea vertical. Esa es la más importante, la barra vertical de la cruz es la más larga y la más importante. ¿Por qué? Porque representa nuestra relación con Dios, ¿no es cierto? Ese es el motivo que trajo al Señor a esta vida, primero por amor y obediencia al Padre, como dice ahí en Juan 14:31 ese verso, y después por amor a nosotros y por obediencia al Padre también, porque el Padre se lo había ordenado, ¿no es cierto? El Señor Jesús vino a este mundo a buscar y salvar lo que estaba perdido, que éramos nosotros. Ahí está. Bueno, ¿ven el puntito rojo? Sí, ¿no? Bueno. Entonces, representadas por la barra vertical y horizontal de la cruz. Si yo hago un tic acá y esto funciona, en algún momento va a funcionar. Tiene que pasar. Ahí está. La barra vertical es el amor hacia mi Dios Padre, y eso es lo más importante en mi vida y tiene que ser lo más importante en la tuya. Y en raíz, en función de esa relación de amor con mi Padre, puedo tener también una relación de amor hacia los demás, hacia los semejantes, empezando por mi familia, por mi esposa, mis hijos, mis nietos, mis hermanos en Cristo y aún el mundo. Entonces, esto es fundamental porque este es el ejemplo que nos dejó el Señor Jesús. Después vimos la cruz del discípulo, lo que significa ser un discípulo, aquel que toma su cruz cada día y se niega a sí mismo en su voluntad para hacer la voluntad de Dios. No hago lo que Dios, hago lo que Dios quiere, y no lo que yo quiero. Y la barra vertical en este caso es que soy visto por Dios y mi relación con Dios es en lo íntimo, en lo secreto. O sea, no es algo externo. Estoy bajo un nuevo pacto en Cristo, que es en la sangre de Cristo. Mi vida espiritual es interna, mi relación con Dios es interna. Y también la barra horizontal es, digamos, una representación visible de ese amor que Dios me da a través de mi relación con Él, y puedo ser visto por el mundo y testificado por el Padre de que soy un verdadero discípulo de Jesús. Y una sola barra por sí misma no es una cruz. O sea, si yo tengo solamente relación buena con Dios y no con mis semejantes, no estoy llevando la cruz. Y si tengo buena relación con mis semejantes y no tengo una buena relación con mi Dios, tampoco estoy llevando la cruz. La cruz son dos barras, estamos todos de acuerdo. Bueno, esto es un repaso. Después vimos que hay tres tipos de agrupaciones cristianas. Primero, que ya lo vimos esto, son las llamadas congregaciones. Entonces, número 2, que si Dios quiere vamos a ver hoy, son los clubes. Y la tercera son expresiones locales de la verdadera iglesia de Jesucristo. Tan solo la última, o sea, el número 3, es el nuevo odre para el nuevo vino, o sea, el nuevo pacto en el que estamos. Para aquellos que no han escuchado, esto es en referencia a lo que dijo el Señor Jesús, que nadie pone el vino nuevo, que es la vida de Cristo, en odres viejos. Los odres eran como recipientes de cuero, como sería la bota, la famosa bota vasca, donde se pone el vino adentro. Los judíos usaban algo parecido que se llamaba odre, y el vino se guardaba ahí. Pero el Señor decía que si se ponía un vino nuevo, que es fuerte y va a ser fermentado, en un odre de cuero viejo, el cuero se revienta y el vino se pierde. Y entonces el Señor dijo que el vino nuevo, que representa la vida de Cristo en mí, la debo poner en un odre nuevo, que es el nuevo pacto, que es la iglesia de Cristo. Ese es el nuevo odre. Oh, perdón.
Entonces, estoy apretando los botones, son muchos botones acá. Estoy yendo para el lado equivocado, a ver. Discúlpenme. Y vimos que el odre antiguo, el odre del antiguo pacto, o el recipiente, por así decirlo, porque la palabra odre es un poco insulsa para nosotros, no significa mucho, pero póngalo que es como un recipiente donde se vuelca nuestra relación con Dios. Es un acuerdo en base a doctrinas. Segundo, es una devoción hacia Dios, es externa. Y eso está en Éxodo capítulo 40. Como dije antes, antiguamente los judíos, los israelitas, el pueblo de Dios que estaban en el antiguo pacto, no podían tener una adoración espiritual con Dios, simplemente porque el Espíritu de Dios no había sido dado todavía. Eso vino recién en el Pentecostés. Entonces, la devoción hacia Dios era externa. O sea, nosotros también hacemos devoción hacia Dios externa. O sea, cuando cantamos, cuando aplaudimos, cuando levantamos las manos, son expresiones externas con nuestro cuerpo de agradecimiento al Señor, de adoración al Señor, etc. Pero no podían los antiguos tener una adoración espiritual con Dios. El lenguaje era religioso, Salmo 40, o sea, que es un lenguaje legalístico, por así decirlo. Eso es lo que significa. O sea, conocen la ley de Dios o conocen la palabra de Dios y prácticamente están siempre hablando de la palabra de Dios. La adoración es emocional, o sea, no es nunca espiritual. Las barras verticales nunca se tornarán cruces, o sea, estos son las congregaciones. Por ejemplo, Israel en el desierto era una congregación. Dios lo estaba adiestrando para que cada individuo tuviera una relación con él. Y era esa relación a través de un líder, que era Moisés en ese caso. Pero ninguno de ellos tenía relación directa uno con otro. No había necesidad de lo que se llama hoy en día comunión. Comunión es una palabra nueva que en Israel no existía. Es algo nuevo del nuevo pacto en Cristo Jesús. Las barras verticales nunca se tornarán en cruces, permanecen solitarias. ¿Se acuerdan lo que dice en Juan capítulo 12, verso 24? Creo que es la próxima. Sí, ahí está. Juan capítulo 12, verso 24, que dice: de cierto os digo, y estas son palabras de Jesús, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Y hay muchas llamadas iglesias, que en realidad no son iglesias, son congregaciones humanas, donde cada individuo es aislado de los demás. Hay mega church, que se llaman, mega congregaciones, miles de personas, grandes lugares, estadios de fútbol. Hay miles y miles de personas ahí adentro, levantando las manos a Dios, cantando alabanza, adoración, lo que sea, lo que le llame usted. Pero entre ellos no tienen nada que ver. Es más, tal vez se molesten en algunos, porque están muy cerca uno de otro y si no hay aire acondicionado se van a sentir un poco acalorados. Entonces quedan solos. Pero el grano de trigo, dice el Señor Jesús, tiene que caer a tierra, eso es humillación, y morir para producir fruto. Que es lo que yo estaba hablando al principio, la parábola del sembrador, ¿no es cierto? La única tierra que produce fruto es cuando la semilla de Dios cae en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en buena tierra. Y vimos que uno de esos granos, por más vistoso que sea, pueden estar por años y años que no producen nada. Pero si uno de esos granos solitos cae a tierra, esto es un grano de estos que están ahí, que lo dibujé yo muy mal. Si cae a tierra y muriera ese grano, entonces produciría fruto para Dios. Pero la condición es que el grano tiene que morir. O sea que si en este lugar, por ejemplo, supóngase que esto sería una congregación, pero uno de nosotros cae a tierra y muere siguiendo la voluntad de Dios, esa persona va a producir fruto en ese lugar y otro que se le va a unir siguiendo su ejemplo. Y si cuanto más espigas haya, más fruto va a haber en una
y verdadera iglesia, ¿no es cierto?, del Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver lo que es el club. Hoy nos vamos a detener un poco en esto, lo que se llama el segundo tipo de, digamos, de asociaciones humanas, que la hemos denominado como el club. Y el club es lo opuesto a la congregación. La congregación, como vimos, era el conjunto de barras verticales de distintos tamaños, apiladas una junto a la otra, algunas de ellas con mayor devoción al Señor y otras con menor, pero no tienen comunión una con otra. O sea, estoy hablando de lo que vimos acá, esto. Se dan cuenta, hay barras de distintos tamaños. Los tamaños demuestran los grados de espiritualidad de cada persona. O sea, tienen relación con Dios, algunos más que otros, buscan a Dios, o sirven a Dios, o aman a Dios, pero entre ellas no hay ningún tipo de relación. Por eso no hay una barra horizontal que las cruce. ¿Se entiende eso, no? Bueno, entonces, ahora estamos en este otro ejemplo. Barras horizontales y algunas pequeñitas barras verticales, muy pequeñitas, que representan lo que se llama, o que lo que estamos viendo como un club social y deportivo. Hay muchas iglesias, llamadas iglesias, que en realidad son clubes, y hay otras muchas que son congregaciones, pero nunca llegan a ser iglesias, porque para que sean verdaderas iglesias del Señor Jesucristo, cada individuo, o la gran porcentaje de los individuos que la componen, deben ser personas o granos que han caído a tierra primero y han muerto a su orgullo, a su egoísmo personal, y esas son las únicas que van a producir fruto para Dios. ¿Lo creen eso? Es palabra de Dios, yo no lo estoy inventando. A lo mejor suena algo que nunca lo escuchó usted en otra predicación, pero eso es la verdad. O sea que el club, sin embargo, está compuesto por gente, estamos en el club, que se preocupa el uno por la otra, o sea que tienen interés personal unos con otros, o sea, es lo opuesto a la congregación. Tal vez este sea un peligro mayor para algunas porque es muy fácil de compararnos con las congregaciones alrededor de nosotros y decir, muy bien, vamos a preocuparnos todos por los demás de ahora en más. Entonces yo me voy a preocupar por lo que le falta a Freddy o por lo que necesita José, etc. Nos vamos a preocupar. Así que nos dirigimos con buenos modales cuando hablamos entre nosotros y podemos pensar que tenemos buena comunión los unos con los otros. Es muy fácil entonces imaginar que somos espirituales, porque todos pensamos de la misma manera o similar, en forma doctrinal, nos vestimos muy parecido, etc. Pero todavía somos todos tan solo barras de madera, todas cortadas del mismo tamaño y sacadas del mismo molde. ¿Nunca han estado en un lugar así? Yo he estado en varios. El club es una religión sin pacto. Fíjense, odre, ningún pacto. No hay ningún pacto. O sea, el otro era el antiguo pacto, el mismo pacto que tenía Israel, la congregación. El club es una organización humana que se puede llamar iglesia, pero en realidad no lo es, que la mayoría de los miembros no tienen ningún pacto. Esa es una de las características. El mayor peligro para nosotros, después que entendimos la importancia de las relaciones horizontales de uno con otro, es que nos convirtamos en un club. Invitamos a otros a unírsenos, ¿no es cierto? O sea, llamamos evangelismo. Vengan a escuchar la predicación en la palabra de Dios a nuestro club, nos decimos iglesia. Pero esperamos que todos los que llegan sean como nosotros y actúen como nosotros. Y así nos transformamos en un club de personas exactamente similares, o como alguien dice, cristianos cortados por la misma tijera. ¿Alguna vez escuchó eso? O sea, personas muy parecidas una con otra. Hay muchísimas, hermanos, muchísimos lugares en los cuales yo me he congregado en varios,
que son de este tipo. Todos cortados de la misma forma y tamaño. Nuestra relación de uno con otro está basada en el hecho de que todos hablamos el mismo lenguaje religioso. O sea, aprendemos la liturgia, aprendemos a orar, aprendemos a conducirnos, sabemos, no vamos a decir algo grosero. O sea, ¿me entiendes? Es un lindo clima, pero es un club. Pueda que aún nos llevemos bien con gente de una comunidad diferente o una lengua diferente, porque todavía son intelectualmente como nosotros. Pero si otro hermano se une a nuestra iglesia o a nuestro club, que no es tan bien educado ni muy bien versado en nuestra doctrina, entonces podremos encontrar dificultad para llevarnos bien con esa persona. O sea, si viniera acá una persona, un hippie, por ejemplo, como ahora no sé si existen los hippies, en mi época hablábamos de los hippies, los que andaban con pelo largo y ropa floreada, alguien vestido raro, distinto que nosotros, ¿cierto? Entonces ya lo miramos, no es como nosotros. Bueno, si eso pasa, es muy probable que seamos un club. Así que lo mantenemos a distancia, por lo que eventualmente abandona y deja nuestro club, porque la persona se siente rechazada. No se ajustaba a nuestro mundo. El odre de tal club es uno sin el antiguo o nuevo pacto, quiere decir que no tiene ningún tipo de pacto. La congregación estaba basada en el antiguo pacto, alguna devoción hacia Dios, pero sin comunión alguna entre ellos. Podemos reaccionar a esto, sin embargo, y terminar en una vida sin ningún tipo de pacto en absoluto. Muchos cristianos son como tales. Ellos sienten que Dios los ha liberado del antiguo pacto y la ley, por lo que terminan estando bajo ningún pacto. Tales personas aman las cartas de Pablo, en la que, por ejemplo, la carta de los Gálatas, donde Pablo dice que ya no estamos más, ¿no es cierto?, bajo la ley, lo cual es cierto. Entonces, se salen del pacto de la ley de Moisés, pero quedan expuestos a ningún pacto, están colgados de una rama. Ellos no quieren estar bajo ningún pacto, pero sí, sin un pacto no puede haber un casamiento con Cristo. Usted sabe que todo casamiento es como es un pacto. O sea, hacemos un pacto. Yo hice un pacto hace 41 años con mi esposa de serle fiel, ella hizo un pacto conmigo, etc. Y lo seguimos manteniendo por la gracia de Dios. Y no hay ningún decreto o una ley que yo tenga que mirar a ver lo que tengo que hacer con mi esposa. Tengo que respetarla y tengo que amarla y tengo que cuidarla. No, lo hago simplemente porque la amo. ¿No es cierto? Esa es la razón por la que yo hace 41 años me casé con mi esposa y sigo con ella y le he sido fiel toda mi vida y la amo y la quiero cada vez más. No porque ella está ahí, sino porque es la verdad. Porque es una relación de amor que va creciendo. Y lo mismo exactamente es nuestra relación de amor con el Señor Jesús, con el cual estamos desposados o comprometidos, y el casamiento va a ser cuando Él venga a buscarnos, ¿no es cierto? Entonces somos como novias desposadas con un novio que es el dueño de este mundo y el dueño del universo. Y nosotros éramos mendigos que estábamos tirados en la calle y el Señor vino a rescatarnos de esa condición. O sea que también necesitamos estar bajo un pacto de amor. O sea, no es un pacto como era el antiguo pacto, donde eran 613 leyes que los judíos tenían que respetar y obedecer, y si no, si rompían alguna de ellas, les costaba la muerte. Sino que es un pacto hecho bajo el amor, y exactamente muy parecido es el pacto mío en la sangre de Cristo con mi Señor. No sé si sabían que un verdadero cristiano ha hecho un pacto en la sangre de Cristo. Amén. Quiere decir que cuando yo vine al Señor Jesús, y eso lo dice en 1 Corintios capítulo 11, aquellos que han alguna vez participado de la cena del Señor, dice Pablo en esa epístola, de que
el Señor Jesús mismo, ¿no es cierto? La noche que fue entregado, tomó pan, etcétera, y después tomó la copa, y cuando levantó la copa, el Señor, ¿cuáles fueron sus palabras? Esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Quiere decir que cuando, tal vez nunca nadie le dijo esto, pero cuando usted vino a Jesús por primera vez, el Señor de su sangre firmó un pacto con usted, y usted sin darse cuenta lo hizo con Él. A lo mejor nadie se lo dijo, pero es muy importante saberlo. Porque es un pacto, es serio, es un compromiso. Y es un compromiso no como cuando yo compré una casa o compro un carro que firmo un documento, no, es un compromiso serio, porque es para toda la vida. Yo no me casé con mi esposa para irme de vacaciones como hacen los muchachos ahora que se casan por un rato y después se separan, no. Me la tomé en serio y me la sigo tomando en serio cada vez más, porque es mi esposa a la cual amo. Es la persona más importante para mí en esta vida. Después del Señor Jesús viene mi esposa. Y es una relación de amor creciente. Y si no es así en su matrimonio, hay algo que está mal. Y debe arreglarlo y debe arrepentirse delante de Dios. Y pedirle al Señor que lo ayude a remediarlo. Y exactamente lo mismo en mi relación de amor con mi Señor, donde Él vertió su sangre y me compró con esa sangre para rescatarme de mi esclavitud con el demonio, con el diablo. Y yo voy a seguir coqueteando con aquel del cual el Señor vertió su sangre para salvarme. Es una locura. Pero sin embargo muchos lo hacen. Entonces, ese pacto es solemne y es serio. Y yo no lo puedo ignorar. Y ese es el nuevo pacto en la sangre de Jesús, que es el nuevo vino, como dice el Señor, como un ejemplo, la nueva vida de Cristo en mí. Y esa es una respuesta de ese pacto firmado con Él y que lo tomo en serio. El Señor me dio de su Espíritu Santo, el cual vive conmigo constantemente. Así que en nuestro casamiento con Cristo también hay algunas reglas bajo las mismas condiciones, porque Él me amó a mí primero y ahora yo lo amo a Él con todo mi corazón. Mi relación con Él no se basa en un libro de reglas, pero en la ley del amor. Solamente. Yo no estoy acá ni porque me pagan, ni porque lo tengo que hacer, es porque amo a mi Señor y los amo a ustedes, y en esa relación de amor yo cumplo mi compromiso. Eso es todo. El club, sin embargo, posee muchas reglas. Si deseas ser parte de ese club, debes cumplir ciertos requisitos, reglas que van más allá de las leyes de Dios y son meras tradiciones de hombres. Yo he conocido muchos de esos clubes, donde si no se hacían determinadas cosas, estabas prácticamente excomulgado del club. Cuando no estás bajo un pacto con Dios, debes hacer tu propio pacto. Ese es el problema, en tu relación con otros. Y uno puede terminar diciendo, tú me rascas la espalda, yo te rasco la tuya. ¿No es cierto? Eso es un pacto, a veces no es un pacto escrito, por supuesto, es informal, pero es la forma que las personas éticamente se tratan. Bueno, tú eres bueno conmigo, yo voy a ser bueno contigo. Tú me tratas cortésmente, yo te voy a tratar. En cuanto me trates mal, ahí se terminó todo. ¿Conocen a una iglesia llamada iglesia de ese tipo? Yo conozco varias. Así que el club, sin embargo, te da algunos privilegios terrenales, por supuesto. O sea, te podrás asistir a las conferencias o a las reuniones, o si estás enfermo pueden orar por ti, o si necesitas una ayuda de cualquier tipo, ya sea espiritual o económica, te pueden ayudar, tantas cosas. Y el día que te mueras te pueden hacer un buen funeral. Pero es un club. La vida del club nos conduce al desastre. Cuando los creyentes tan solo edifican amistad el uno con el otro, como esto que estoy hablando, son tan solo un grupo de barras horizontales.
Puede que alguno de ellos tenga un poco de devoción al Señor, aunque su barra vertical es muy pequeña, y en la mayoría de los casos la barra vertical ni siquiera existe. Las barras verticales ahí están representadas por estos pequeños, o sea, cuando está la barra horizontal, y esto representa la vertical, la relación de este individuo con Dios, y el resto de la barra es relación con otras personas, que digamos, efectivamente lo único que son amigos, son buenos amigos. Hay muchas iglesias donde la gente se junta y son buenos amigos, y son gente que se respetan y se quieren, pero no es una verdadera iglesia, como el Señor la ha ideado o instituido. Así que puede que alguno de ellos tenga un poco de devoción a Cristo, aunque su barra vertical es muy corta, y en la mayoría de los casos la barra vertical no existe, o sea que no hay devoción a Dios. No te quieras despertar ante el trono del juicio de Cristo para descubrir que eras tan solo parte de un club, ¿no es cierto?, cristiano. ¿Te has unido a tu iglesia porque tu esposo, tu esposa o alguien te arrastró hacia ella? ¿Te uniste a ella porque te gustaba la atmósfera del club, donde podías escuchar buenos sermones y donde te pudieras ayudar cuando estuvieras en necesidad? Cuidado. Cuando escuchas buenas enseñanzas, puedes muy fácilmente engañarte a ti mismo pensando que somos o eres espiritual, porque disfrutamos de buena enseñanza. Esta que estoy haciendo hoy, a lo mejor a usted le gusta y piensa que ya porque está recibiendo una enseñanza doctrinal sana, correcta, ya automáticamente se va a volver espiritual. Y no es así. Solamente porque la entendemos, pensamos a veces que nos está beneficiando, ¿no es cierto? Nos está haciendo espirituales. Y no es así. Puedes aún felicitarte a ti mismo porque las enseñanzas en tu iglesia son superiores a las de otras iglesias. Más aún, tu barra vertical de devoción a Cristo puede estar totalmente ausente en tu vida. De ser así, vas a tener una sorpresa trágica en el día del juicio final, del juicio del Señor, cuando te veas a ti mismo completamente fuera del reino de Dios. Y esto es lo que yo estoy tratando de evitar. O sea, ustedes, pero pienso que todos los que estamos acá venimos de algún país. Ustedes vieron que en todos los aeropuertos, en los puntos de control, cuando nos embarcamos, hay una zona donde uno tiene que dejar la valija, y la valija pasa por una cinta sin fin, entra a un cubículo que de adentro le escanean como con rayos X y se ve en una pantalla lo que hay dentro de la valija y sale del otro lado. Eso es muy parecido a lo que va a hacer el Señor con nosotros cuando entremos en su presencia. Dice la palabra de Dios, ahora la vamos a leer, ¿no es cierto? En 1 Corintios 3, del 13 al 15. Vamos a ese pasaje. 1 Corintios capítulo 3, verso 13 al 15. Dice así: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea que, imagínense, en medio de esos controles que hay en los aeropuertos, como yo lo describía, cuando lleguemos a la presencia de Dios, el Señor va a tomar toda nuestra vida, que va a estar a lo mejor en una maleta, y la va a poner en una cinta transportadora similar, o sea, idealmente, pienso, pero así lo vislumbro yo. Pero en vez de un lugar donde se va a escanear, va a pasar por un gran horno de fuego. Y todas nuestras obras que están dentro de esa valija van a ser probadas por el fuego. Eso es lo que dice este pasaje, no sé si se dio cuenta.
Solamente aquello que quede en pie va a ser contado como algo positivo en mi vida. Lo que se queme, quiere decir que es inútil, no sirve para nada. Y eso está hablando de obras que hicimos a lo mejor para Dios. Dios no me va a juzgar por lo que yo hice externamente, me va a juzgar por las intenciones de mi corazón. O sea, no me va a juzgar, a ver Daniel, cuán bien predicaste el 12 de enero del año 2020, no. Me va a preguntar, o va a juzgar y va a pasar esa maleta con el motivo por el cual yo estoy predicando esta palabra. ¿Cuál fue el motivo que impulsó a Daniel decirle o predicar estas palabras a sus hermanos? Si queda en pie, voy a recibir recompensa. Y si no, va a ser quemado. Eso es lo que dice este texto. Entonces, muchos que asisten a buenas iglesias por años descubrirán para sus sorpresas en aquel día que han malgastado completamente su vida terrenal. Porque cuando salga la maleta con las obras del otro lado, no queda nada. Habrá muchos que habiendo asistido a buenas iglesias por muchos años y habiendo oído maravillosos mensajes, a quienes el Señor le dirá, tu vida terrenal fue malgastada porque no has tenido una devoción personal conmigo. Jamás te conocí. Eso es Mateo capítulo 7, verso 21. No es invención mía. 22 al 23. Y tú jamás me conociste a mí. Jamás caminaste conmigo. Jamás tomaste la cruz. Mateo 7, 22 al 23. Vamos a leerlo eso. Mateo capítulo 7. Verso 22 al 23. Muchos me dirán en aquel día, dice el Señor, 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 ¿no profetizamos en tu nombre? Fíjese que habla de gente que ha profetizado en el nombre de Jesús. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Impresionante, ¿eh? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y le preguntan al Señor. Y miren la respuesta de Jesús, verso 23. Entonces les declararé, dice Jesús, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea que lo que el Señor va a mirar no es lo que hicimos, sino cuál es la actitud del corazón, si nuestro corazón no está limpio delante de Dios. ¿Y quién es el único que puede limpiar mi corazón? Es Él. En la medida que yo le permita. ¿Estamos seguros en el Señor o en la iglesia? La iglesia de Jesucristo es para mí el lugar que más disfruto. Realmente, yo me siento cómodo en la iglesia del Señor, no me cuesta, no tengo que arrastrar los pies para venir a la iglesia del Señor. Lo hago con absoluto gozo y lo digo de todo mi corazón. La comunión con los demás, con ustedes, es dulce, aunque jamás será mayor a la comunión que debemos tener cada uno de nosotros con nuestro Padre Celestial y con el Señor mismo. La comunión que experimentamos con Jesús y el Padre jamás será rota a través de toda nuestra vida terrenal y continuará a través de toda la eternidad. Y es sobre las bases de esa comunión que puedo experimentar también comunión con el pueblo de Dios aún ahora mismo. Sin embargo, aquellos que pertenecen a un club encuentran su seguridad en el club y no en el Señor. Encuentran su seguridad escuchando a hombres de Dios. Puedes haber escuchado a cientos de sermones el presente año, el año pasado, porque el presente año es muy corto, tenía 12 días nada más. Pero eso no te convertirá en un discípulo del Señor Jesucristo. No lo va a hacer. Aquellos que están en el club también esperan constantemente ser mimados. Es otra característica, ¿eh? La seguridad está basada, acá están las características de las cuales yo estoy hablando, el resultado, ¿no es cierto?
O sea, el odre es ningún pacto, la devoción hacia Dios es generalmente inexistente, el énfasis está en la lealtad fundada en la amistad, no en la lealtad hacia nuestro Dios. Hay numerosas actividades religiosas. Y el resultado de esto es mi seguridad o la seguridad de aquellas personas está basada en personas, iglesias, en vez de en Dios. Segundo, los miembros esperan ser mimados. ¿Qué quiere decir ser mimado? Ser tratado muy bien. Ser con algodones y guantes, ¿no es cierto? No me lastimen porque... Entonces, encuentra si viven escuchando al hombre de Dios, puede haber. Aquellos que están también esperan constantemente ser mimados y fácilmente se ofenden o nos ofendemos si no nos tratan como alguien especial. O sea, esa es otra característica. Los miembros se ofenden si son corregidos. Es muy común, no estoy hablando de acá, estoy hablando en forma general. Ni estoy acusando a nadie. Pero esto es una realidad. Y lo podemos haber visto en muchos de nosotros en muchos lados distintos. Buscan ser públicamente visibles y desean ser tratados dulcemente por los demás. Si un anciano les diese una palabra de corrección, se ofenderían inmediatamente y eventualmente dejarían el club. El Señor me ha mostrado que si alguna vez me siento ofendido, cuando un hermano mayor, o un anciano, o hombre de Dios, si es un hombre de Dios, me corrige, esto probaría que yo soy un cristiano de club y no de una iglesia. Otras personas alrededor mío podrían estar experimentando la verdadera vida de Cristo, aunque podría estar entre ellos por años tras años, solo para descubrir en el día del juicio de Cristo que yo era tan solo un buen miembro del club. Quiera Dios salvarnos de ofendernos cuando nos reprenden o nos corrigen. Dios nos ha dado ancianos y hermanos mayores temerosos de Dios para amarnos, quienes nos hablan palabra de Dios en amor. Ellos no van a evitar corregir con vara porque saben que los padres que aman a sus hijos, y esto no sé si lo sabía usted, nunca evitan la vara. Tales ancianos nos aman y nuestro Padre Celestial nos ama también. Y no sé si sabe que Dios, bueno, lo vamos a ver ahora, ama y disciplina a todo aquel que toma por hijo, como el Padre, dice en Hebreos capítulo 12, que ama a su Hijo. Entonces es imprescindible que en una verdadera iglesia haya corrección, pero no por maldad, sino por amor, para que andemos juntos en armonía, para que si alguno se desvía pueda ser corregido, no para que se ofenda y se vaya, sino para que revalúe y se ponga ¿no es cierto?, en onda con lo correcto, con lo que es la voluntad de Dios. Así que, y el resultado final de estas personas que a lo mejor se ofenden, y yo no estoy hablando de nadie acá, nadie, créanme, no lo digo, gracias a Dios nunca me tocó bueno, algunas veces sí, pero el resultado final es que esas personas que están en ese tipo de condiciones nunca crecen espiritualmente, están estancadas como niños espirituales y se van a morir como niños espirituales. Porque Dios ideó a la iglesia como una gran familia para que entre todos por supuesto, es más fácil, muchas veces yo lo expliqué esto, a mí me resultaría mucho más fácil quedarme en mi casa mirando tele, no me voy a pelear con nadie, ni me voy a tener que aguantar a nadie, ni voy a tener que preocuparme por nada. ¿No es cierto? Sit back and relax, como dicen acá. O sea, me siento, descanso y disfruto el viaje. Pero si yo realmente amo a mi Señor y quiero ser útil en su servicio, el Señor me manda
a mí. ¿No es cierto? ¿Lo tengo que hacer o no? Sí, por supuesto. Por obediencia al Señor, como lo hizo el Señor Jesús. Pero eso hace que, por supuesto, haya una comprensión entre nosotros. O sea, hay que aguantar cosas que a uno a lo mejor no le gustan tanto. Pero no por eso nos vamos a ofender y nos vamos a ir. O nos vamos a poner gruñones y protestar y rezongar o gritarle a un hermano o gritarle o hacer algo inapropiado. No porque estamos en una relación diplomática, como en un club, ¿no es cierto?, donde debemos respetar las reglas y tratarnos bien. No. Porque nos amamos. Porque hay tantas cosas, miren, aquellos que somos padres, cuántas cosas le hemos aguantado a nuestros hijos. Y estamos dispuestos a seguir aguantándolas. ¿Por qué? Porque los amamos. Si a mí me hubiesen dicho todo lo que yo hubiese tenido que aguantar durante los 20, casi 30 años de vida, hasta que mis 2 hijos se fueron de mi casa, y las veces que le tuve que repetir las mismas cosas, instruirlos, enseñarlos, disciplinarlos, retarlos, le hubiese dicho, no, güey, José, yo me quedo sin hijos. ¿Pero valió la pena? Sí. Vale la pena. Porque si no me hubiese quedado solo, como el grano de trigo que no cae a tierra y muere. Entonces, yo creo que le expliqué una vez que yo aprendí a dejar atrás mi egoísmo cuando fui padre. Primero cuando me casé, pero después cuando fui padre. Porque uno ya no vive para uno, vive para su familia, sus hijos. Y es exactamente lo mismo en la iglesia. Si usted es un cristiano que lo único que quiere es que lo mimen y lo atienden y lo sienten y le pongan el chupete o el tetero y que le den la mamadera o el tetero, tiene que crecer, hermano. Hay otros que son más pequeños que usted y usted tiene que hacer ese trabajo con ellos. Y salgamos del club. Hebreos capítulo 12, para que no crea que yo lo inventé. Con esto termino. Hebreos capítulo 12, versos del 5 al 8. Dice así: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijos míos, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Qué quiere decir no desmayes? No te desanimes o no te ofendas. ¿Por qué? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Mire lo que dice el verso 7. Si soportáis la disciplina, viene la condición, si soportáis la disciplina esta de Dios, entonces, y solo entonces, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina?, dice el Señor. Pero, verso 8, si os dejara sin disciplina, de las cuales todos han sido participantes, quiere decir que todos hemos sido disciplinados por Dios, entonces sois bastardos y no hijos. Hermanos, fíjese qué claridad tiene la palabra de Dios. Yo no quiero ser un bastardo de Dios, yo quiero ser un verdadero hijo de Dios. Y que Dios me corrija inmediatamente cuando yo hago algo que le ofende a Él. Aunque a mí me plazca. Pero a lo mejor estoy con lo que hizo que a mí me plazca, porque mi carne lo desea, estoy ofendiéndome a Dios. ¿Cómo puedo estar ofendiendo a mi esposa? ¿Cómo puedo estar ofendiendo a mis hermanos? Porque soy parte de un cuerpo. Entonces, esa es la realidad por la cual, estando en un cuerpo, un cuerpo verdadero espiritual, nos hace crecer, nos hace madurar. De la misma manera, los ancianos de la iglesia, quienes tienen un corazón de padre para con aquellos que pastorean, como Pablo, ¿no es cierto? En 1 Corintios capítulo 4, y da el ejemplo de Pablo, cómo era Pablo, en 1 Corintios capítulo 4, verso 15, este es el último pasaje. De paso practica un poco de Biblia, que hay muchas Biblias que hace mucho tienen polvo.
1 Corintios 4:15 dice, porque aunque tengáis 10.000 ayos, en Cristo no tendráis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio, dice Pablo. O sea que Pablo se consideraba un padre para los corintios. Y así debe ser un anciano, un pastor. Un anciano es un pastor. Respecto a sus ovejas, como un padre que las ama, las corrige, las disciplina, las amonesta, las exhorta, las encamina, las alienta. Pero todo para un propósito de bien, para bendición del cuerpo. Entonces, esta es la razón principal por la cual en un club esto nunca va a pasar, porque la gente se ofende. La gente no permite que se la corrija, que se la discipline, que se la oriente, que se la ponga en caja, como se dice. Así que quiere el Señor ayudarnos a convertirnos en una verdadera iglesia. En el Nuevo Pacto existe un número de palabras que son nuevas, nunca se habían usado en toda la Biblia. Y una de ellas es comunión. Es una palabra hermosa. Y lo que significa la palabra comunión es compartir. Compartir juntos. Pero compartir muchas cosas. A veces nosotros pensamos, cuando hablamos del momento de comunión, lo que tenemos atrás, que compartimos un poco de comida. También, eso es comunión también, sí, es comunión. Compartir, pero esto que estamos haciendo también es comunión, es compartir la palabra de Dios. Y muchas veces, si nos juntamos entre nosotros, por eso es muy importante que en una verdadera iglesia haya comunión constante. O sea, por supuesto, vivimos separados, lejos uno de otro, pero cuanto más ha sido esa comunión, por ejemplo, todos los mensajes que nos mandamos por WhatsApp, muchas veces nos alientan, nos ayudan, nos dan consuelo, tantas cosas positivas, y eso es lo que nosotros tenemos que enfocarnos, ¿cierto? Porque estamos en un cuerpo y debemos ser de aliento el uno al otro, debemos ser de edificación constante, porque la comunión es tremendamente importante, y es una palabra nueva, que no existe ni en el club ni en la congregación, y es comunión primero con Dios, donde Dios comparte conmigo y yo comparto con Él, esa comunión íntima con mi Señor. Pero en base a esa comunión íntima, después viene la comunión unos con otros. Por eso dice en 1 Juan, ¿no es cierto? Ese pasaje en 1 Juan capítulo 1, que la condición es andar en luz. Si andamos en luz, como Él está en luz, primero tenemos comunión con Dios, por supuesto, porque ando en luz. Pero también, ¿no es cierto?, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado y tenemos comunión los unos con los otros. Quiere decir, porque estamos limpios. No hay nada que, por más que tengamos pensamientos distintos en muchas áreas, pero no es que nos tratamos bien porque somos diplomáticos, nos tratamos bien porque nos queremos, nos amamos y buscamos ayudarnos y de ser de bendición, no ser protocolares, como son los políticos. Los políticos son muy educados, la gente de negocio también. Gente de negocio no quieren ofender a nadie, no quieren hablar mal de nadie, lo hacen porque son amorosos, no, porque quieren hacer dinero. Pero ese no es nuestro motivo. Nuestro motivo es, nuevamente, el amor. El mismo motivo por el cual yo estuve 41 años con mi esposa, casado con ella, y la amo cada vez más. Va a ser el mismo motivo que voy a estar, por así decirlo, casados con el Señor y entre nosotros, juntos en un cuerpo, para ser de bendición mutua el uno al otro. Oremos. Señor, gracias por tu palabra y gracias, Señor. Ayúdanos a no convertirnos en ninguno de nosotros, te ruego en este momento, en este lugar, o cualquiera que escuche esta palabra, que pueda ser exhortado a buscar ser parte de un verdadero cuerpo tuyo, Señor, del cuerpo de Cristo en la tierra, una verdadera iglesia, donde podamos disfrutar comunión contigo y también comunión los unos con los otros. Te lo pedimos y te lo agradecemos sabiendo que es tu voluntad, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.